tardes, bienvenidos a este tiempo de televisión y de radio, porque vamos a dar la bienvenida, como hacemos todos los miércoles, a los oyentes de Vía Gestiona Radio, que están ahora mismo ya conectados con nosotros, y a todos los telespectadores que estáis y que están ahí al otro lado de la cámara. Como habíamos anunciado la pasada semana, y a pesar del trancazo que trae, hoy tenemos con nosotros al concejal de Ponteareas de Cultura, Fiestas, Turismo y Enseñanza, si no me equivoco. También. Un poco dispar, ¿no? Porque enseñanza no tiene nada que ver con turismo, ni tiene nada que ver con fiestas, ni con juventud y tal. Pero bueno, sí, con juventud sí. Sí. Con juventud sí. Normalmente sí. Normalmente sí. Aunque ahora hay muchos mayores estudian. Muchos senior en la universidad y en educación secundaria también para paliar ciertas carencias que no pudieron hacer cuando eran más jóvenes. Les presento, a quien no le conozcan, a Andrés San Pedro Fernández, que, como digo, es uno de los concejales del grupo de gobierno de Ponteareas, con el que estábamos comentando ahora, así a cámara cerrada, que fue una legislatura, un mandato muy complicado y muy difícil por aquello de estar en minoría. Es duro, ¿eh? Sí, es un ejercicio político para tener en cuenta, evidentemente, y hay que tener buena voluntad de comunicar, evidentemente, para sacar las cosas adelante, porque sabes que los demás son mayoría y todo lo que quieras hacer tiene que ser o con consenso de alguna de las partes para poder sacarlo adelante, eso está claro. Entonces es un ejercicio político muy interesante, quiero decir, ahora mismo nos da trabajo y cierto nerviosismo tal, pero bueno, supongo que en el futuro, cuando esto se asiente, diremos qué interesante fue aquello. Yo creo que además ese ejercicio va a servir de cara al futuro, porque a mí me da la impresión de que lo de las mayorías se acabó. Lo de las mayorías absolutas, creo que ya no. Lo políticamente correcto es decir que vamos a enfrentarnos a una campaña y que vamos a salir a ganar, decir, eso está claro. Pero bueno, lo que se ve en el horizonte pues puede ir hacia por ahí, pero bueno, nosotros cuando salgamos al campo, al ruedo, va a ser a ganar, pero todas. Hoy es miércoles, mañana jueves es día de San José, así que felicitaciones a todos los Josés, las Pepitas y las María Josés. Mañana, aparte de ser San José, el Día del Padre también. Es el Día del Padre, es el Día de las Fallas en Valencia, y es aquí en la provincia de Pontevedra va a haber una falla importante, una falla con unos ninots importantes, que son 62, ¿no? Uy, a ver, ¿de qué hablamos? Creo que son 62 los candidatos que mañana presenta el PP en la provincia de Pontevedra, que es el último partido que presenta a sus candidatos, que confirma a sus candidatos, porque candidatos hay a cientos en todos los concellos del Partido Popular, pero confirmarlos es mañana. O sea, mañana el obispo va a dar la bofetadita y los confirma a todos. Bueno, si lo vemos así, sí, mañana ese acto de confirmación a los candidatos del Partido Popular en Pontevedra y sí. ¿Y usted va a ir en la lista después de que se confirmen los candidatos? Supongo que eso a quien le corresponde pues es al presidente local. Ya sabía yo que me iba a responder políticamente, claro, evidentemente, pero... Claro. ¿Le suena que sí? ¿Le suena que no? ¿Ha sido bueno? Hombre, yo creo que he trabajado durante estos 4 años y los 4 años anteriores en circunstancias como las actuales de esta legislatura que acabamos de mencionar, complejas para alguien que intenta gestionar un ayuntamiento y departamentos tan complejos como es los que acabas de mencionar, en este caso se me atribuyen, que es lo que es todo cultura, patrimonio, juventud, turismo y educación, todo lo que ha venido en esta legislatura, momentos de crisis importantes que hemos sufrido y que ahora parece ser que las cosas van mejorando, pues bueno, pues ha sido complicado sacarlo adelante, se ha hecho un gran trabajo, quiero decir, yo lo bueno que tendré, no sé si ya me adelanto mejor a la pregunta, es que si el día 25 esté o no esté o como sea, yo tendré la cabeza pues tranquila de que lo que he hecho ha sido una buena gestión o he intentado hacer lo mejor posible pues para los ciudadanos de Ponteareas, que no es para otros, para quien trabajas ese don de servicio público hacia la ciudadanía, pues que no nos puede tener otra cosa aquí en lo que estamos, que es decir, los políticos estamos para servir al ciudadano. Pero yo creo que con ese apellido que tiene, San Pedro, tiene usted un poco de enchufe ahí arriba, ¿no? O sea, a lo mejor... No sé. ¿No?
Andrés San Pedro Fernández, que es ese concejal que se está ahora mismo presentando ante todos los telespectadores y los oyentes, se define como currante, comerciante y buena persona. Ah, bueno, sí, evidentemente, está clarísimo, lo has dicho todo. Currante, sí, yo soy... Pasa que yo tengo una serie de trabajos que son muy complejos, que no se ven. Quiero decir, una persona que coloque ladrillos, se ven en los ladrillos que colocas. Sí, pero el que coloca cañerías no. Bueno, también, pero bueno, pero están puestas. El problema que tienen muchas veces los trabajos que tienen que ver con la cultura son trabajos que se ven a lo largo del tiempo. Antes, fuera de antena, estábamos hablando de un acontecimiento que ha pasado, quiero decir que en esta gestión que se está haciendo con el patrimonio de Pontareas, en este caso el Castro de Troña, pues bueno, pues ahora se ve la consecución de un trabajo de mucho tiempo que poquito a poco se fueron sentando. Castro de Troña, Coto de Altamira en Asnedes y Castro de Torroso en Mos, que es el más antiguo de toda Galicia, según está datado, ¿no? Del siglo VII antes de Cristo. Sí. Entonces, son esas noticias que salen al final, pero el trabajo tiene que ser pues a lo largo del tiempo. Entonces, son trabajos muy oscuros, muy de archivo, de trabajar con un montón de documentación, que al final solo se ve, pues eso, la flor en el momento, la explosión, como decimos los galegos, un foguete, ¿no? Sí. Pero el trabajo está ahí y donde se ve el resultado es al final, claro. A lo largo entonces de estos 4 años, ¿usted deja mimbres ya en el cesto? Sí, vamos a ver. Yo, sabes que esta es la segunda legislatura que he estado, gracias a Salvador González Solla, gobernando el Ayuntamiento de Pontareas, y evidentemente sin la colaboración de él y de todos los concejales de esta legislatura y la anterior sería imposible sacar cosas adelante. Se han conseguido, creo que para los pontereanos, cosas muy interesantes. Por ejemplo, la declaración de fiesta internacional para el Corpus Christi. Que solo hay 5 en Galicia, ¿no? Sí, solo hay 5. Entonces, que a veces lo que ocurre es que a los pontereanos no les damos valor. Es decir, sí, es como a los vigueses, que tienen una de las bahías más bonitas del mundo y tampoco le dan el aprecio que tiene. O la mejor playa del mundo, que la tiene. Por ejemplo, pues ahí pasa igual. Claro, pero entonces muchas veces a la gente cuando me pregunta, pero Corpus eso, pero mira, eso hace fácil, te vas a una ciudad donde tenga tradición de alfombrados como tenemos en Pontareas y dices que eres de Pontareas y escucha lo que te dicen. Y entonces dicen, ah, bueno, claro, entonces Pontareas sí es importante. Hasta China llegaron las alfombras a través de las redes. Y ahora podemos darle una primicia a tus telespectadores. Vamos a tener una delegación de Tokio, Japón, en el Corpus de este año. Que hace más de un mes que yo lo di por hecho ya en el Atlántico, pero por lo demás bien. Sí, no, y aparte estamos negociando ahora, quiero decir, todo esto de la internacionalización es complejo. Y al final llevas meses trabajando y no se ve hasta que ahora puedes decir y confirmar que vamos a tener una delegación de Japón aquí. Y estamos trabajando en que venga una televisión japonesa a hacer un reportaje sobre el Corpus. O sea, que estos son trabajos que se hacen lentamente, con mucha diplomacia, con mucha gente de por medio. Estamos hablando de que estamos hablando del otro lado del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que tiene que quedar claro a los vecinos es que el equipo de gobierno que actualmente está gobernando Pontareas es un equipo serio, muy racial en ese sentido, y aparte, pues al mismo tiempo saber economizar donde hay que economizar. Y bueno, todo el servicio público a la ciudadanía, que eso es lo que nos ha caracterizado a todos, y todos vamos con la cabeza muy alta y sin arrepentirnos de haber hecho nada que no fuera correcto. Hay momentos complicados estando en minoría, como ayer, ¿no? Ayer fue un momento complicadísimo en un pleno que se salió de madre, total y absolutamente. Sí, hay circunstancias a veces que no debiera suceder estas cosas. Aparte, yo creo que España ya es un país democrático y maduro y ya adulto, y hay que saber respetar al menos la opinión de la mayoría, de la democracia. Y si la democracia pues reside en una mayoría, pues ante eso creo que lo demás sobra. Y aparte, lo curioso es que en este caso estábamos todos de acuerdo de qué es lo que había que hacer. Y bueno, según la forma o según las formas o según los criterios, pues bueno,
pues ha pasado lo que no debía pasar, eso está claro. De ese pleno precisamente han tenido noticia ya los telespectadores de Vía Televisión en el informativo de Silvia Rueda hace un ratito, que volverán a haber repetido después de que terminemos nuestra conversación con Andrés Sampedro. Andrés Sampedro es de Ponteareas, de un barrio que se llama Pontacons, ¿sí?, en la parroquia de Pías. Sí, ¿cuánto sabes? Yo sé mucho. Está casado, tiene 2 niños gemelos, una niña y un niño, 2 rubitos traviesos. Ay, sí, tremendos. Sí, que no paran. No paran y que ahora además ya entienden un poco, ¿no?, el trabajo de papá. Sí, ya dice, sí, el papá es concejal y es del Partido Popular y no sé qué, y los más populares son los del Partido Popular. Sí, ellos en ese sentido, pues con lo pequeños que son, que tienen 7 años, pues no veas tú lo que apoyan y lo que a veces ese sacrificio que tenemos que hacer al mismo tiempo, en este caso los políticos, que es decir, de sacarle tiempo a la familia, pues para dedicarte también a lo que es la faceta pública de atender a los vecinos, claro, evidentemente. Pero bueno. Atender a los vecinos, lleva 8 años, fue complicado porque en su concejalía, bueno, lo de la cultura, en la concejalía de cultura, por ejemplo, ¿no?, por poner ahí el primer ejemplo, las concejalías de cultura o la cultura en general en este país de momento es como las Marías, aquellas famosas del colegio, del bachillerato y de la universidad, ¿no? Me parece a mí que poco dinero para manejar en esa concejalía, ¿no? Claro, poco presupuesto, no por decir dinero, porque el dinero en la función pública no se ve. Claro. Está en papel, simplemente. Claro. Sí, aparte en estos momentos que hemos vivido, que en esta legislatura, pues claro, ha sido peor todavía. Quiero decir, que hubo que restringir más el gasto, hacer una máxima más con menos, y yo creo que lo hemos logrado. Hemos sacado adelante grandes proyectos que tienen que ver con la cultura, con el turismo y demás, y la prueba está que, por ejemplo, nuestra gran fiesta del Corpus, pues no ha tenido menoscabo ninguno, a ser que sí que en estos años no se han traído de la música primeros espadas, ni mucho menos, pero bueno, quiero decir que se ha atendido a las necesidades de los alfombristas, de los colectivos, hemos subido el número de metros cuadrados de alfombras, este año incluso vamos a tener 2 alfombras más, quiero decir, el año pasado teníamos 22 alfombras, este año tendremos 24, o sea, quiere decir que seguimos trabajando con menos, pero sacando las cosas adelante de igual manera, evidentemente. O sea, que se han sumado al tema de menos es más. Sí, menos es más, exactamente. ¿Y eso se aprende estando en minoría? Se aprende estando en minoría, se aprende teniendo un buen equipo de trabajo y, bueno, pues con las directrices que manda en este caso Salvador González Oya y una muy buena concejala que sabe apretar los machos bien apretados, pues ahí la concejala de Hacienda hace una muy buena labor. Pero esa manía, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de la oposición, de decir que el Concello de Ponteareas está endeudado hasta el cuello, ¿es cierta o no es cierta? No, mira, vamos a ver, nunca se ha pagado tan bien como se está pagando ahora, vamos a ver. Es que cuando llegamos a este punto... Es que, por eso es que se entiende. Y no es el mío. Pero aprovechando la coyuntura de la concejala de Hacienda. Como decía don Paco Umbral, yo venía a hablar de mi libro. De mi libro, sí, pero hablaremos del libro. Pero lo que sí es cierto, nos decía el alcalde que desde que está él en el gobierno lleva pagado 25 millones de deuda anterior. Sí, había un socavón en Seguridad Social, pues había un socavón en proveedores... Perdón, María Rosa, no. Imagínate que no existiera ese agujero. ¿Qué podríamos hacer? Un montón de cosas. Pues hubo que ir pagando esa deuda. Los funcionarios cobran todos al final de mes. Se paga eso social, se paga Hacienda, no menos, evidentemente. Se está al día, se está pagando y contribuyendo. Y eso que tenemos una reducción del 50% del PIE, de lo que es la reducción del Estado. Y se está pagando, y se está funcionando. Y ¿dónde está la prueba? Es que los proveedores pues nos venden. Es decir, que no tenemos problema de que no encuentres a veces... O sea, ya van teniendo menos fama de puferos. Yo creo que el Ayuntamiento de Ponteareas ahora mismo no tiene fama de puferos. Porque la tenía. La tenía, en su tiempo la tenía. Y bueno... Había proveedores que no querían venderle nada al Concello de Ponteareas. Es cierto. Y ahí donde lo ves ahora también es cuando se licitan obras y demás, el número de ofertas que se presentan son mucho mayores, evidentemente.
Y bueno, y eso se consigue pues con un trabajo discreto, con racionalidad en ese sentido en el gasto, y al mismo tiempo pues ajustar los precios por todos lados, intentar ver de dónde se puede ahorrar el último euro, una buena gestión pues desde los suministros a todos los aspectos que tienen que ver con las distintas concejalías, y un poco también transmitirnos entre nosotros pues ese dónde, decir, bueno, gastar sí, pero ver dónde y demás. Y se ha gastado cosas, por ejemplo, tú imagínate, solo en casas culturales, que es mi, sí, es que mi es libro. el terreno, ahí vamos, al libro. Tú imagínate, nuestro alcalde, que desde que entró en el 2004 dijo, no, vamos a hacer casas culturales en todas las parroquias, sí, para que tengan un sitio donde reunirse todos los vecinos. Tenemos 29 casas culturales. O sea, 24 parroquias, 29 casas. Bien. Exactamente, pues se ha actuado en 23, 24. ¿Eso qué te quiere decir? Pues que se han gastado más de 6 millones de euros solo en hacer casas culturales nuevas y en arreglar casas culturales que ya había, que eran los antiguos teleclubs. Aquí no había nada, había 4 teleclubs viejos y 2 casas culturales. Pues ahora tenemos una red que se ha terminado. Bueno, aún faltan para hacer grandes obras en alguna de ellas, también es cierto. Pero al mismo tiempo ya las hemos dotado pues, de un plan cultural, le hemos dotado de un plan formativo, la hemos dotado de una partida presupuestaria para que tengan su dinero para el mantenimiento de esas casas. Quiero decir, entonces, claro, hemos conseguido que ahora mismo haya una red de centros culturales en Pontareas, envidia, no solo de toda Galicia, sino casi toda España, porque nos llaman de otras localidades y de otras provincias preguntando, oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cómo se articula eso? Y entonces, pues bueno, pues es muy interesante. Eso fue también una idea en la que se empeñó Andrés San Pedro. Sí, el rural. De donde surgió más fue... Culturizar el rural. Sí, pero pasa que nos achacan que en Pontareas no tenemos una casa cultural del ayuntamiento, ¿ves? En el casco urbano, que bueno, todo llegará, supongo. Y bueno, tenemos un hay centro. Un auditorio, hay una sala ahora de conferencias. Claro. Después tenemos uno privado, privado sí, de un colectivo, que es el Centro Artístico Esportivo, que funciona también por ejemplo, como una casa que cultural. ahora, bueno, pues... Sí. Bien. Pues hubo un gran compromiso, evidentemente, de atender a las parroquias. Una gran demanda que había, que es decir, cuando surgieron aquellos planes de actuación, del plan E y demás, se pudo haber invertido en otras cosas y, sin embargo, la mayor parte de los colectivos quiso que se siguiera con ese proyecto de invertir en casas culturales, en esa red de casas culturales. Pero no me negará que antes de llegar las vacas flacas del sueño de José en Egipto, ahora dicen que van a empezar las vacas gordas, pero antes de llegar estas vacas flacas, de 7 años de vacas flacas, que yo creo que llevamos más o menos ese tiempo, se tiró mucho dinero, se despilfarró mucho. Sí, yo creo que, vamos a ver, sí es cierto, quiero decir... Hubo demasiada alegría, por decirlo de alguna manera más suave, no despilfarrar, porque el dinero que se invierte en ocio, el dinero que se invierte en cultura, cara a los vecinos nunca es un despilfarro, es una inversión, pero hubo alegrías. De todas formas, también es cierto que, por ejemplo, volvemos a nuestra gran fiesta del Corpus. Es una fiesta de interés turístico internacional. Y como fiesta de interés turístico internacional tiene un decálogo de obligaciones que hay que cumplir, porque es como las banderas azules. Si no cumples, te la quitan. Bueno, pues entonces aquí no queremos que en Pontareas no la quiten, porque estamos muy orgullosos. Tiene que tener repercusión en el exterior, tiene... Claro, entonces, por eso, entre otras cosas, Pontareas en el 2010 organiza ese gran congreso internacional y a partir de ahí, entre otras cosas, se invita todos los años a una delegación extranjera a venir a dejar su impronta en las calles de Pontareas. Entonces eso pues tiene un flashback que ayuda mucho. Lo que acabamos de decir ahora de Tokio, Japón, pues bueno, pues tendremos una delegación japonesa haciendo una alfombra en Pontareas, acompañado de una televisión japonesa que vendrá aquí a hacer un reportaje y un programa y lo llevará allá y lo emitirá en Japón. Eso que llevará pues que posiblemente pues nos visiten japoneses. Ya el año pasado tuvimos japoneses y chinos visitando Pontareas en las fechas del Corpus. ¿Eso tiene que tener una inversión y un gasto? Claro, evidentemente.
porque es una de nuestras señas de identidad más internacionales. Entonces, pues bueno, venimos de estar este año 2014 en Roma, en un congreso internacional también, dejando nuestra impronta en ese gran congreso de alfombras. Ponteareas ostenta una vicepresidencia dentro de una asociación internacional de pueblos y ciudades alfombristas del mundo. Entonces, no podemos negar que el Corpus por Ponteareas es algo muy importante tiene y una necesita... estela importante de hacer alfombras para papas, por ejemplo. A conseguiremos que al Papa Francisco... Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Esos son de esos trabajos que decíamos que se hacen calladitos, hasta que... Pero es que Andrés San Pedro sabe que una de mis debilidades es el Corpus y que lo sigo muy de cerca, y lo sigo muy de cerca durante todo el año, no solo las fechas del Corpus, que por cierto, como se acercan las fechas del Corpus, se acercan las elecciones, Ponteareas está ahora mismo pintando los pasos de cebra, arreglando aceras, poniendo ladrillitos, cositas, ¿no? Hay que poner el pueblo lo más bonito posible. Lo más bonito posible. Pero el año pasado a mí me dio la impresión, a mí particularmente, que había bajado un poco el nivel de visitantes. El año pasado tuvimos muy mala climatología. Ahí nos influyó, ¿no? Influyó un poquito, sí, evidentemente. Quiero decir, las alfombras, si el tiempo está malo, nuestra área de influencia, aparte de esos visitantes que nos vengan sin vivir de fuera, la noche, no sabíamos si iba a llover, si iba a diluviar o si iba a chispear. Exactamente, entonces sí te juega un poquito con el visitante de ese arco de las 2 horas y media en coche. Pero bueno, de todas formas, al final más o menos se cumplió. Durante el domingo hubo mucha gente y bueno, yo creo que al final... Pero la climatología sí condiciona un poquito el número de visitantes que te puedan venir. Bueno, este año hay que ir a por todas. Sí, evidentemente. Quiero decir, vamos a tener el día 6 una gran Corpus, segurísimo. Y 6 de junio. Junio, que disfrutaremos. Yo lo que digo siempre, y se lo digo mucho a los alfombristas, que el Corpus es de ellos, quiero decir... Eso iba a decir, usted dice que son un valor turístico. Evidentemente. El mayor valor turístico de Ponteareas. Justo. Oye, ¿cómo aprendes de mis palabras? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué memoria tengo yo? Es cierto. Mira, y lo digo siempre, quiero decir, uno de los grandes valores sin explotar aún suficiente de la fiesta del Corpus son los propios alfombristas. El recurso turístico por excelencia a explotar son los propios alfombristas anónimos que están trabajando en los portales, que están trabajando en la alfombra. Ellos son un gran recurso. Por eso nosotros estos últimos años lo que estamos haciendo es que los días previos al Corpus pues ya hacemos animación de calle con pequeñas actuaciones, hemos identificado los portales donde está, con los horarios de visita para que cualquier visitante que se acerca a Ponteareas o el martes, el miércoles, el jueves o el viernes ya se pueda acercar a los portales, incluso ayudar. El año pasado tuvimos varias personas, varios grupos que vinieron de fuera y se integraron en alguna de los portales y fueron con ellos a buscar material a las fincas, a los montes y a donde fuera. Para personas que nos estén viendo que no sepan qué son los portales es algo intrínseco con la fiesta del Corpus, que son un poco la avanzadilla, porque se comienza en los portales, en los llamados portales, un mes antes de la noche de las alfombras. ¿Y qué son? Bueno, pues son habitáculos locales, portales, también hay portales, antiguos portales, en los que una serie de personas que pertenecen a las asociaciones de alfombristas y a las calles alfombristas y a los tramos hacen el deshojado de todos los materiales, que es un trabajo ímprobo que casi nadie tiene en cuenta. Claro, por eso digo que es ahí, y aparte, si lo ves, vosotros que sois de los medios de comunicación, la mayor parte de los reportajes que salen a nivel nacional y a nivel autonómico... La alfombra y ahora cada vez más los detalles de la gente trabajando en los portales. Por eso hubo pioneros como una que yo conozco. Claro, pues ahí es un factor donde hay que incidir más, donde la experiencia del visitante, del turista, lo que quiere es ver cómo se trabaja el material, cómo se transforma ese material desde la planta, desde el vegetal hasta el que se pone en la alfombra. ¿Y qué hay de aquel proyecto de hacer un vivero de flores en el Castillo de Sobroso? Ahí ahora, pues nosotros plantamos hace 3 años 250 hortensias, están allí, están creciendo poco a poco.
Sí es cierto que hay mucha hortensia en Pontareas, sí que se va a plantar por el sendero también hortensia, porque la gran hortensia la hortensia es una de las flores especiales, por su colorido, además sus matices. Claro, y aparte da un cromatismo muy abierto. Y después se hablaba también de hacer un vivero de francesitas y demás. De todas formas, yo lo que digo, ya no solo de viveros, quiero decir, hoy por hoy en Pontareas y la comarca pues tiene suficiente, hay más implicación de los vecinos. Lo que sí es cierto es que nuestra comarca es un vergel, es un jardín todo él, y sabemos que toda la gente ofrece sus flores en esos días para el Corpus de Pontareas sin problema ninguno. Antes incluso había alguna reticencia, y hoy incluso colaborar, prestando, donando tu material. Que se las dejan robar, que se suele decir, ¿no? Eso era antes, que se decía. Antes se robaban, de verdad. Por eso, antes se robaban de verdad, ahora no, con permiso. Ahora con permiso, incluso la mentalidad de la gente ha cambiado, afortunadamente, y hoy la gente pues dona perfectamente todos los materiales. Oye, pues mira, me gustan estas rosas que tiene usted aquí. Pues nada, llévatelas para el Corpus. Hay algo importante dentro de esa fiesta del Corpus de nivel internacional, que está declarada de interés turístico internacional. Hay algo que a mí me gusta, y creo que cuando los telespectadores y los oyentes lo conozcan también les va a gustar. Es un vivero también de socialización, por una sencilla razón, porque los mayores, que son el gran contingente de personas que se dedica a hacer esos deshojados, esos primeros trabajos, socializan con los más pequeños, con los niños, que son la savia nueva que entra en el Corpus. Es cierto, quiero decir, hay una relación intergeneracional muy interesante, quiero decir, la gente mayor, que no tiene nada por hacer por la tarde, van para allí y se ponen a deshojar, y después también están los niños. Aparte, el ayuntamiento, como bien sabes, hace unos años ya montó una escuela de alfombristas, donde veíamos que esos niños que llegaban a Pontareas, que son familias que pasaron a vivir a Pontareas y estaban un poco desligados de la fiesta, no sabían cómo integrarse en esta fiesta, pues lo que hicimos fue, desde hace unos años, montar esta escuela para integrar a esos niños, que conozcan nuestra tradición, nuestra fiesta, les explicamos los materiales que utilizamos, los diseños. Pues ahora ya están haciendo sus propias alfombras, este año ya tienen modelo diseñado y todo, ya se van a buscar materiales y demás. Entonces, incluso, aparte de niños, incluso gente mayor que viene a vivir a Pontareas y dice, oh, ¿y esto de las alfombras cómo es y tal? Pues nada, pues saben que tienen las puertas abiertas y que su colaboración todo es sumar. Hay una saga importante también en torno al Corpus, que son los diseñadores. Sí, es cierto. Que no se les da la relevancia que debería, ¿no? Nosotros ahora mismo, desde hace unos años a esta parte, el ayuntamiento está haciendo en ese sentido un homenaje a todos aquellos alfombristas destacados, ya fallecidos. Nosotros, en lo que es el lunes de Corpus, la gran fiesta termina el domingo, por así decirlo, y el lunes, que es, como sabes, es festivo local en Pontareas, es la gran fiesta del alfombrista, donde hay un acto religioso por la memoria de los alfombristas fallecidos. Después hay una entrega de un ramo de laurel en el monumento al alfombrismo. Y después hay la entrega de las medallas de plata del Corpus a todos aquellos representantes de cada alfombra, y se hace homenaje desde hace 3 años a un alfombrista destacado en la historia del Corpus de Pontareas. Entonces, pues bueno, eso que un poco que lo que tú decías que faltaba, ahora todos estos años ya se está pues recomponiendo en ese sentido. Entonces lo que hacemos es una pequeña historia sobre el personaje, y también queda registrada después en la revista divulgadora del Corpus, que es El Pregón, como bien sabes, y bueno, para que la gente conozca también a aquellas personas que han destacado por su celebridad a la hora de grandes artistas, porque al final ellos sí que son los que han destacado, pero sin el trabajo ímprobo de esa gente anónima que año a año están ahí en esos portales, ahí deshojando, pues bueno, pues este Corpus aunque parezca un tópico, ¿no? Porque es un tópico cada año, ¿no? Pero el Corpus nunca es igual. No, todos los años evoluciona.
Eso me lo decían, a veces me lo preguntan algunas televisiones nacionales. Bueno, pero esto no es todos los años igual. Y dicen, no, Uy, para nada. Nada. No tiene, porque los motivos de los dibujos son distintos. Segunda, el tiempo, la época del año, bueno, si la primavera, normalmente es la primavera, pero bueno, si cae muy temprano los materiales son unos, si cae más tarde los materiales son otros. Entonces, el cromatismo de las alfombras cambia, incluso los aromas. Es decir, es una cosa que sabes que siempre digo, que decir que todo el mundo que nos está viendo y que pueda ver a través de vuestro canal las alfombras de Puente Areas, sí puede ver las alfombras, sí puede ver la talla de flores, pero una cosa que no puede ver ni sentir es el aroma de las alfombras de Puente Areas. Y eso solo se puede percibir estando allí. Estando en Puente Areas, y es que además Puente Areas, yo siempre lo digo, huele a Corpus un mes antes. Sí, es cierto. Y es cierto porque los materiales son muy olorosos, como el hinojo, el fiuncho, el árnica, que también es muy olorosa. Lo único que no huele es la hortensia, pero, la única pero el resto huelen todas. Hay diseñadores además que están haciendo una labor de investigación importante. Sí, hay gente que está una evolución importante, porque siempre hay alguna novedad. Claro, también en los diseños, aparte de los diseños, incluso en el tratamiento de los materiales. Ahí está. Ahora mismo tenemos un reglamento que estamos trabajando sobre él para llegar a un momento dado, ponerlo encima de la mesa, para marcar unas pautas, una línea a seguir, donde no poder salirse mucho, porque claro, estamos hablando de una fiesta de interés turístico internacional y tiene que tener unas mínimas garantías de la confección y demás. Entonces, pues, pero sí que, como bien dices, no todos los años es igual y sí hay una evolución. Hay una evolución que se viene produciendo a lo largo de la historia, pues desde hace más de 150 años, eso sí es cierto. Aparte, pues, yo creo que ya debemos estar en los 160, 170, porque llevamos un tiempo, ya llevamos muchos años diciendo más de 150 años, creo que ya ha subido la cosa. El documento es de 1848. Por eso. Sí, claro. Hay incluso trascendencia fuera de Puente Areas en cuestión de diseñadores, porque tenemos una diseñadora mexicana. Sí, que todos los años manda la plantilla, para el dibujo, para una de las calles, sí, es cierto. Además está casada con un ponteareano que es un agregado cultural en Chiapas, ¿no? Sí. En el estado de Chiapas. Sí. Es decir, tenemos un montón de casuísticas en torno al corpus muy interesantes, muy interesantes. Creo que las redes sociales han influido mucho en la difusión. Sí, y también la labor que se ha hecho, evidentemente, desde el propio ayuntamiento. Quiero decir, sí que hubo un compromiso de todos los alcaldes hasta el día de hoy que han luchado para sacar hacia afuera el corpus. El corpus era importante en sí, pero tenemos una fecha clave que es 1947, que es donde se rompe el cascarón, por así decirlo, y el corpus de Puente Areas sale hacia afuera. Sí, eclosiona. Y entonces, después, a llegar a los 80, pues la explosión es mucho mayor y hoy pues está al nivel el que nos consideramos que aún puede alcanzar mayores cotas, eso está claro. Pero yo siempre también digo que tiene que ser con la implicación de todos, claro, evidentemente. Los vecinos tienen mucho que ver como manos que elaboran las alfombras, los diseñadores, los portales, todo eso tiene muchísimo que ver. Pero hay algo que yo creo que lo comentamos en alguna ocasión para el periódico, en este caso, y es que al corpus le falta un logo. Estamos trabajando con ello, ya anda por ahí, ya circulando. ¿Sí? Sí. Está basado, se hicieron varias propuestas y está basada en una de las alfombras de don Ignacio Viladés Tomé, sabes que fue un gran diseñador, gran dibujante, gran humorista, y pues basado en una de sus alfombras de la Plaza Mayor, es circular y es muy interesante. ¿Que fue algo parecido a lo que se vio en el plato de lugar? Sí. ¿Por decirlo de alguna manera? Era un trocito. Era un trocito, ¿no? Era un trocito, sí, era un trocito de ese... Se da cuenta, ¿no? Lado. Sí, nos fijamos. Las salidas al exterior también influyen mucho en la repercusión del corpus. Evidentemente, no cabe duda. Hay que estar en la crema, pues si no, entonces, evidentemente, una delegación de Japón va a venir a Puente Areas porque Puente Areas está en los foros.
internacionales. Entonces dicen, pues apostamos ya a Vino ya una delegación belga de la Grand Platz, sí. Vinieron polacos. Sí, de UNICEF, aquí estuvieron de Antiguo Guatemala también. Entonces, pues bueno, aquí, todos los años, estos últimos años, vienen nuestros vecinos de Monzón. Sí, porque hay a Piñón Fijo también. Sí, sí, y nosotros vamos allá también. Por eso, por eso. Y todos los años, y este es el, no sé si el quinto o el sexto, vamos a Fátima, somos la única delegación, vamos con Adoración Nocturna de España a hacer una alfombra en lo que es la explanada de Fátima, y también es un gran escaparate pues para que se vea el trabajo de los pontareanos en este sentido, y notamos que también cada año tenemos más visitantes del país vecino, Portugal, que tenemos ahí al lado, y es muy interesante. ¿Qué tal resultó la experiencia del Vaticano? Muy bien, estupenda. La calle, la Avenida de la Concordia, sí, la Avenida de la Concordia, impresionante, que es preciosa, además es una avenida muy bonita que desemboca justamente en la plaza de San Pedro de Roma. En cuanto llegas allí y ves aquello, dices qué pequeñito soy, qué hormiga soy, y allí precisamente lució este año pasado una alfombra de Ponteareas. Sí, estuvimos en el Congreso donde se debatieron distintas cuestiones que tienen que ver. En el Congreso están un poco todos los pueblos, ciudades y países alfombristas del mundo, y pues fueron en total pues en torno a las 60 alfombras, cada uno con su característica y singularidad, con su pues con flores, otras con arenas, otras de sal, con distintos materiales y demás, de serrín, que también las hay, que las de Ponteareas también nacieron a través de las alfombras de serrín. Serrín teñido, sí. Sí, entonces pues sí que fue un momento muy interesante. Yo tuve el privilegio de estar el día de San Pedro, en San Pedro, sí. Allí, pues bueno, pues mira, y siendo yo de apellido San Pedro. San Pedro, ahí está, estuvo ahí con su... Sí, pues estuvo ahí. En su salsa. Pues ahora se está trabajando para la nueva delegación donde se va a hacer el próximo congreso. Y como decía antes, pues Ponteareas ostenta una vicepresidencia dentro de ese gran organismo a nivel internacional, y nos marcamos todos unas pautas a seguir, unos criterios, y bueno, pues va a tener mucho ¿Y qué futuro. característica especial diferencia las alfombras de Ponteareas? Entre otras cosas, el perfilado. Dentro de lo que es la parte de las alfombras florales, una cosa es el perfilado de las alfombras y los motivos geométricos y ondulantes. Y el mantener grecas a veces también algunas cosas, pero bueno, eso son la característica más destacable, es el perfilado. Pues nos queda mucho por hablar, nos quedan muchísimas cosas por saber, conocer y charlar con Andrés San Pedro Fernández, pero le vamos a dejar que beba un traguito de agua y vamos a ir a ver unos escaparates, y enseguida estamos de vuelta, tanto en la tele como en la radio. Pues ya les decía que era un ratito pequeñito y ya estamos de vuelta, y vamos a retomar la conversación que tenemos todavía pendiente, y algunos minutos nos quedan todavía para seguir charlando con Andrés San Pedro Fernández. Andrés, si yo digo Fitur, ¿tú qué me dices? Un gran escaparate, muy gran escaparate, y el año pasado se lo vio un poco lánguido, así un poco bajito. Sí, el año pasado la crisis era tremenda. Se notaba, había menos pabellón, menos presupuesto. Pero este año hubo más alegrías. Se le vio florido. Sí, ya hubo gran inversión, ya se notó totalmente distinto, más negocio. Al final, sí, esa es la percepción, que cuando entras y ves y te mueves por los pabellones, lo ves. Y después cuando vienen los resultados dices tú, pues sí. ¿Y Ponteareas qué tiene que vender? Corpus y patrimonio y un sitio para ser feliz.
Y te voy a contar una anécdota de ser feliz. Porque... Bueno, si nos está escuchando el alcalde de Mondariz Balneario, dice que esos eslóganes de él. Porque para ser feliz hay que ir a Mondariz. Ya, o sea, ¿qué es lo que dice él? No, pero yo no le quiero robar su principado de... Por eso. Ahí seamos serios, claro, que no puede ser. Pero lo que te voy a decir por qué surgió esto, porque un día estaba en el ayuntamiento, llega una pareja de Madrid y venía a buscar unos folletos para visitar la ciudad y salía con ellos acompañándolos y tal, y pasaron un buen día y el señor se me acerca y me dice: ustedes aquí en Pontevedra son felices, ¿verdad? Y dije yo: hombre, si me lo dice usted así, no sé yo por qué decirle, para ser rápido. Y dice: por una cosa, ustedes aquí no tienen semáforos. Y dije: adiós, es verdad. No tenemos semáforos. Había uno, pero se murió, sí, había uno en el colegio Bauzabrey, en sus buenos tiempos. El que estaba en el puente de las Partidas. Ese fue el último. Claro. Ese fue el último, porque yo recuerdo el del Bauzabrey. No tenemos semáforos, una ciudad de casi 15.000 habitantes, no tenemos semáforos y tal. Y dije yo: pues tiene usted razón. Y otra cosa porque son felices es que cuando llega un paso de peatones los coches se paran. Y dije: sí, normalmente, claro, si no queremos atropellar a nadie es lógico, aparte por educación. Sí, y otra cosa, he estado 2 horas aquí por el pueblo y no he oído un claxon. Y dije: bueno, no tenemos costumbre de tocar el claxon. Pues que venga a la calle Vidal Estove por la noche y que tiene un concierto tremendo. Ya, pero eso son otras cuestiones. No, ya. Y nada, pues para que veas que sí que somos un pueblo feliz, que muchas veces no sabemos valorar esas cosas que tenemos todos los días y no sabemos valorar, que debemos ser de los pocos ayuntamientos, pueblos, ciudades de nuestros habitantes que no tengan ni un semáforo, de los pocos, sí, de los pocos. Y nos entendemos perfectamente y nadie se pierde. Sí, evidentemente, es verdad. Pero bueno, los semáforos yo creo que son un atraso en las ciudades, estando las rotondas. Por eso Pontevedra no los tiene. Claro, lo que pasa es que en ciudades como Vigo, ¿no? Entidades como Vigo o Madrid, sin semáforos, o sea, ya con semáforos se atropella gente todos los días casi, imagínate sin semáforos, ¿no? Pero sí. Pero realmente, ¿qué vendemos? Pues Ponteareas, ¿qué vende? Vende una gran fiesta que es el Corpus, que es un polo de atracción en un momento dado de una fecha concreta, pero que su recorrido es todo el año. Quiero decir, muchas veces cuando me preguntan: ¿y usted cuándo empieza a trabajar en el Corpus? Al día siguiente que se terminó el Corpus. Sí, bueno, las fallas, mañana es el día grande de las fallas en Valencia, y mañana por la noche, cuando se quema la última falla de la plaza del Ayuntamiento, que es la última en arder, una hora después de que hayan ardido el resto de las fallas plantas, pues al día siguiente empiezan a trabajar en las fallas del año que viene. Sí. Nosotros igual. Yo como representante del Ayuntamiento y responsable de la fiesta, pero sí también sé de un montón de alfombristas y de estos que se dedican a ver qué hay que hacer para el año que viene, y están también trabajando en el Corpus del año siguiente. Quiero decir, el Corpus no se deja de trabajar, se trabaja todo el año, con menos intensidad, también es cierto, pero siempre planificando para el año siguiente. Entonces, esa es una de nuestras señas de identidad más importante y es la que tenemos que llevar afuera para que se nos reconozca. Ciudades, porque claro, las personas, los nacidos en Ponteareas todavía siguen hablando cariñosamente de villa y cariñosamente de pueblo, claro. Pero la entidad de Ponteareas ya es de ciudad. Sí, evidentemente. Aunque han bajado un poquito el nivel de habitantes esta última temporada, ha bajado el número de habitantes, pero una entidad de 22.000 habitantes, por poner números redondos, pues ya es de ciudad, claro, ¿no? Claro, si Ponteareas, al estar allí ya lo ves que es una ciudad, claro. Y aparte con una tasa de natalidad muy alta, con una ratio de niños tremendo. Y de bueno, eso sabe también por aquello de la escuela. Claro, hombre, tú imagínate, somos de los pocos ayuntamientos que tenemos 7 centros de primaria, 3 institutos, más a Granxa y 8 aulas de CRA, de aulas del rural. Hombre, en servicios Ponteareas hubo un tiempo que era pionera. Sí que es cierto. Y fue además un poco espejo de otros ayuntamientos. De hecho, hay servicios municipales que todavía siguen abarcando comarca. Sí. O sea que... hombre, no es mi competencia, pero por ejemplo CIN, Oficina de Consumo Asprodico. Y demás, Asprodico, sí, hay un montón de servicios que se dan incluso comarcalmente, claro. Teniendo, bueno, pues esos, como decía yo antes, teniendo esos mimbres para vender Ponteareas, se me ocurre que también es una ciudad de su entidad
única en el mundo por dos detalles. Es la única ciudad de su entidad, y yo creo que en España no hay otra, ni de su entidad, ni de más ni de menos, que tiene 3 campeones de la Vuelta Ciclista a España. Cierto. Y en este momento, Ponteareas, y porque está muy cerca lo que se va a celebrar, tiene 3 luthiers de gaita. Sí, señor. Sí. Vamos a tener ahora aquí pues unos premios que se llaman Cumbres de Suido, y que se va a premiar pues a estos 3, vamos a decir, familias casi, por así decirlo, y que bueno, los Gil y los Represas, claro, pero que han mantenido la tradición del mundo de la gaita, y incluso algunos de ellos vinculados con los grandes gaiteros de renombre a nivel internacional. Es que es una curiosidad que mucha gente no sabe, pero en Ponteareas estos luthiers fabrican las gaitas de Carlos Núñez, del principio de los Seivane, incluso de Seivane. El año pasado, yo creo que fue el año pasado, Japón, hace 2 años, vino un japonés a recoger su gaita, y la curiosidad fue tan grande que el tío llamó desde Japón, o sea, se comunicó desde Japón por internet al enterarse que había unos luthiers de gaitas en Ponteareas, y les encargó una gaita, pero él quería que la gaita fuera igual a la de Carlos Núñez y a la de ¿quién era el otro gaitero? El de Moaña, sí. Bien. Y claro, ¿qué le hicieron? Pues le hicieron 2 fundas de fol, una blanca y otra negra, que es como utilizan cada uno de los gaiteros la gaita. Vino a recogerla desde Japón, y es curiosísimo esa trilogía que hay ahora mismo en Ponteareas, porque yo creo que no debe haber muchos sitios en el mundo donde se concentren 3 luthiers de gaitas. Sí, yo creo que no, creo que es el vivos y con descendencia y jóvenes, o sea, claro, por ejemplo, los Gil son jóvenes, los dos hermanos Gil los Gil son muy jóvenes, los dos. Son 2 grandes artesanos, grandes artistas, y la prueba está ahí, que una persona como Carlos Núñez apueste por ellos para su preparación de su material y demás. Entonces, oye, pues es sentirse muy orgullosos de tener lo que tenemos en Ponteareas. Hoy por la mañana hubo también otra presentación después de un pleno difícil de la noche anterior, y que mañana además saldrá en los periódicos. Ponteareas va a ser también sede, el último fin de semana del mes de marzo, de una exposición de camelias. Sí, ya se venía celebrando en una parroquia, en Ribadetea, y este año pues el organizador pues apostamos a hacerlo en la villa, en el casco urbano de Ponteareas, en el Centro Artístico Esportivo. Van a ser 25 expositores, y Ponteareas tiene también, como ayuntamiento, en sus espacios públicos, una muy buena colección también de esta gran flor que es la camelia. Y bueno, pues la camelia pues estos últimos años se ha convertido pues en un foco atrayente, muy interesante, donde también atrae a mucho visitante que viene buscando aquella camelia extraña, rara. Hay jardines de excelencia. Sí. Entonces, pues bueno, pues hay jardines de excelencia que han venido a ver no hace mucho. Hubo un congreso internacional muy importante en Pontevedra, y vinieron muchos chinos atraídos precisamente por ese cultivo de camelias que hay en esta zona de las Rías Baixas, porque no deja de ser la flor de las Rías Baixas. Sí, es que tenemos un microclima especial que no tiene, por así decir, nada que ver con el clima atlántico, y se da perfectamente. Entonces, por eso, aparte que con la humedad que tenemos y demás, pues que cogen pues una hermosura pues y duran más tiempo en ese sentido, ¿no? ¿Y eso se puede convertir en un clásico? ¿Podrá tener continuidad? Sí, yo creo que nosotros hemos apostado, una de las líneas que ha apostado el ayuntamiento también es a mantenerlo y a potenciarlo, porque creemos que va a tener un trasfondo y ¿cómo se dice? Una devolución cara al sector comercial. Nosotros, cuando organizamos cosas, evidentemente pensamos en los ciudadanos y al mismo tiempo también en lo que es la hostelería y el comercio, que al final también que sean benefactores ellos de todo lo que se invierta, que es la devolución esa que trae el visitante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros creemos que va a ser uno de los capítulos que en el futuro va a seguir creciendo. Si, bueno, después de las elecciones, ¿no? 25 de mayo, si usted va en la lista y resulta que
por H o por B vuelve a repetir el PP gobierno, ¿no? Sí. Aunque sea en coalición sí, o como sea. Lo doy por seguro, sí. Bien. No, sí, ya lo sé que lo dan por seguro, pero van a salir a por todas. Y falta les hace, falta les va a hacer, de todas formas. Esta vez lo tienen complicadito, pero bueno. ¿Qué le gustaría repetir o qué le gustaría experimentar? ¿Qué concejalías repetiría, no le gustaría dejar y qué concejalía repetiría? Todas necesitan mucho trabajo, mucha dedicación y en todas hay cosas pendientes para hacer. Quiero decir, yo lo he dicho antes, quiero decir, el día que termine podré ir con la cabeza muy alta por el pueblo y decirle a los ciudadanos lo que he hecho, lo que he conseguido, o que con el apoyo evidentemente del equipo del gobierno y el alcalde Salvador González Solla, que ha apostado por mí. Pero también digo que sí hay muchas cosas para hacer, evidentemente, muchísimas, para seguir potenciando el expandir aún más la figura del nombre, la marca Pontareas fuera del ámbito físico de Pontareas. Cosas que tienen que ver con el patrimonio, cosas que tienen que ver con el medio ambiente, cosas que tienen que ver pues con las fiestas, con las tradiciones. Fíjate, hace 8 años medio inventamos la feria tradicional Dos Remedios y hoy es un referente en la comarca. Pues hay más cosas para hacer, que se está esperando también un poco que la coyuntura económica ayude un poquito, y hay ahí en el cajón guardaditas unas cosas para sacar muy interesantes. Por ejemplo, tú imagínate, se me ocurre ahora una de las que de patrimonio, por ejemplo. Si yo digo aquí, ante tus telespectadores, que Pontareas... Que son muchos, por cierto, si no ya lo experimentará mañana. No, ya la comarca ya lo sabemos, es el sustituto real de la televisión municipal de la antigua... Que ustedes se cargaron, sí. Por ejemplo. Entonces, la cuestión que nosotros tenemos un palacio donde nació una de las meninas del cuadro de Velázquez. Sí. ¿Vale? Por eso la mayor parte de la gente que nos está viendo ahora en este momento no tienen posiblemente... ¿Cómo era Agustina? Sí, María Agustina. Entonces, María Agustina Sarmiento. Sí, exactamente. Bien. Entonces, pues tenemos el palacio... Es la rubita. La guapa. La guapa, la rubita. La que está con el búcaro a la izquierda, sí. Visto de frente a la izquierda. Sí. Entonces, tenemos ese palacio. Claro, nosotros ahora turísticamente lo vendemos así, el antiguo palacio donde nació una de las meninas del cuadro de Velázquez. Claro, si yo les digo ahora que es el convento de Canedo, ya entonces dicen, ¡ah, mira tú, el convento de Canedo! Pues bueno, pues es una forma novedosa de tratar un mismo edificio. Pues bueno, pues ahora estamos trabajando en la figura de esta ilustre menina del cuadro de Velázquez para que tenga un espacio físico dentro de lo que es el actual convento, para que se convierta en un recurso turístico y de visita, ¿no? Entonces, pues es un edificio, como sabes, singular, precioso, en un balcón al pueblo de Pontareas. ¿Y por qué no hay ningún cuadro representando a esa menina en Pontareas? Allí hay en el museo. En el museo tenemos y arriba en Canedo. En el convento de Canedo tienen una réplica también allí en el claustro. Eso había que venderlo mucho más. Pues en eso es una de las cosas por ejemplo, debía estar presente incluso en el auditorio. Pues la esfinge de la menina. Otra cosa en la que se pretende trabajar es seguir trabajando en la marca Montelandín. ¿Dónde está el Castro de Troña? Sí, aparte hay una ruta milenaria, que es un pequeño espacio geográfico. Podemos hacer esa ruta de varios miles de años, pues con Castro de Troña, Edad Media, Castelo do Sobroso, y llegamos a la parte contemporánea, pues al antiguo palacio donde nació la ilustre menina del cuadro de Velázquez, ¿no? Después podríamos seguir por el agrarismo, pues con una explotación agraria de finales del XIX y principios del siglo XX, y entonces pues eso se está trabajando
con el patrimonio natural. Un coñece o teu concello que fue también una experiencia pionera que luego copiaron incluso de la Diputación de Coñece a túa provincia, pero empezó Sánchez Bargiela precisamente con el tema de Coñece a túa o teu concello, ¿no? Sí, que es cierto. Que ahora es el gerente del Xacobeo. Pues Pontareas tiene en ese sentido muchísimos atractivos. Uno de ellos, pues es, evidentemente estamos en la red Natura 2000 porque tenemos este río precioso que es el río Tea, donde tiene unos rincones preciosos y por descubrir. Entonces, pues con ese sendero que dentro, cuando se termine de ejecutar el tramo que queda ahora, pues tendrá 20 kilómetros de largo para poder pasear en toda esta... O sea, ¿se refiere al sendero que une los tres concellos? Claro, sí, Mondariz Balneario y Pontareas, y después llevará la otra parte hasta el vecino Salvatierra de Miño. Entonces, pues bueno, pues sí, Pontareas tiene muchos atractivos y sí hay mucho trabajo aún pendiente de ejecutar, porque claro, evidentemente hay que esperar a que las condiciones económicas vayan surgiendo, claro. Y tener cerca la que es en este momento la locomotora económica de la zona, porque no en vano en la zona, desgraciadamente, la crisis ha influido muchísimo y puestos de trabajo los mínimos, ¿no? en este momento. Pero, sin embargo, a pesar de las dificultades que en este momento está pasando, que son circunstanciales y muy puntuales, el tener cerca una villa balnearia como la de Mondariz, también influye en el turismo. Evidentemente, claro. Por eso, es una sinergia de ida y vuelta, ¿no? Por eso veíamos claro el tema de renovar la oficina de turismo, quiere decir... ¿Qué falta le hace? Claro, no solo pensando en Pontareas, sino pensando en la idea comarcal, quiere decir, esa oficina de turismo no solo es para Pontareas, básicamente la mayor parte de la gente que entra en esa oficina de turismo es gente que va o viene de Mondariz. Entonces, pues tenemos que... Claro, una oficina de turismo, pero como ya le dije en otra ocasión, y se lo voy a volver a recordar al concejal, que esté abierta, por lo menos, ¿no? Para que los que vengan puedan entrar a preguntar. No, abierta está. A veces, ¿Cuándo está? Bueno, pues en su época importante de verano está abierta y la mayor parte del año está abierta. Aunque a veces la puerta está cerrada, pero está abierta. Bueno, pues ahora hay que adivinarlo. La idea ahora es renovarla, rehacerla, por así decirlo, para darle esa cara más amable, más diáfana, que se vea un poquito. Y actualizada, evidentemente. Y para que sea un poco el espejo de Pontareas y de la comarca, y al mismo tiempo que la polarización Mondariz, el balneario de Mondariz y Pontareas, pues que esté ahí presente, claro. Andrés San Pedro vende los grandes atractivos que tiene Ponteareas y que muchos desconocen, evidentemente, y deben ser importantes porque incluso en Ponteareas veranea un cardenal. O sea que Carlos Amaya. Eso no lo sabe mucha gente. Veranea un cardenal todos los años, no falla. Venga un día, venga dos, venga un mes, venga medio mes. Sí, en el convento de Canedo hasta hace... El año pasado no sé si se puso pantalón corto, pero hace 2 años no se puso pantalón corto. Sí, es un orgullo, sí que es cierto. Y bueno, y hace 2 años pues tuvimos de pregonero pues a uno de los primeros nombrados por el por el Papa Francisco. Entonces, pues mira, José Rodríguez Carballo. Entonces, pues mira, pues sí que Pontareas es importante por muchas cosas, sí. Pero a veces no se vende bien. Sí, también decías que tuvimos 3 ciclistas de Vuelta a España. También tuvimos 3 ministros. 3 ministros, por ejemplo. Sí, somos un pueblo muy importante. Claro, y todo eso había que... eso es lo que hay que vender, ¿no? Es decir, no es una aldeíta que está en el interior a 30 kilómetros de Vigo, 25 no, tiene identidad propia, ¿no? Sí, aparte incluso, podemos decir que podemos presumir de que fuera de Pontareas tenemos grandes literatos, grande gente muy importante. Hasta un caricaturista del que nombró hace un ratito Andrés. Y gente en la universidad actualmente, en la Complutense de Madrid y en otras universidades, gente con gran peso intelectual que dejan el buen nombre de Pontareas allá donde van, claro. Tenemos hasta corporación municipal que salta por la ventana, o sea que tenemos de todo en Ponteareas, absolutamente de todo. Espero que no se repita, Espero que no se repita.
No sé si me he dejado, bueno, han quedado muchas cosas en el tintero, pero creo que hemos tocado un poco. Sí, un poquillo de todo. Pero yo, como soy muy pesada, no me ha dicho cuáles son las concejalías que le gustaría retener. ¿Y cuál querría soltar? ¿Y cuál querría soltar? Soltar ninguna, quiero decir, vamos a ver, o todas, no sé. Pero quiero decir, todas dan mucho trabajo. Por ejemplo, la educación. La concejalía de educación es muy compleja, porque aunque, por ejemplo, en primaria el ayuntamiento tenga algunas determinadas funciones y demás, pero en la práctica no es así. En la práctica el ayuntamiento tiene que estar encima de las obras, de las mejoras, por ejemplo, del mantenimiento, de la limpieza, de los suministros eléctricos, porque el colegio no solo es atender a los niños que están allí en el cole, en nuestros tres grandes centros, aparte, por las tardes, fuera del horario lectivo, van un montón de equipos de distintos deportes base. Y hacerse cargo de competencias que le corresponden a la Xunta y no al ayuntamiento, porque a veces no queda más remedio. Claro, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los padres no entienden de que si es competencia de la Xunta o del ayuntamiento. No, quieren que aquello esté hecho, sí. Y punto. Entonces, compromiso del ayuntamiento por la educación, evidentemente. Incluso tal compromiso es que tenemos un conservatorio, como sabes, de grado medio, que bueno, que al presupuesto del ayuntamiento pues son 545.000 euros al año, y del que estamos muy orgullosos de seguir manteniendo, porque de ahí salen grandes figuras de la música que están esparcidas por distintas... Y alumnos distinguidísimos. Por eso digo, que es invertir, no es un gasto, a lo mejor lo deje como gasto, pero es una inversión. Y sí que el ayuntamiento está haciendo una gran inversión. O sea, se quedaría con turismo, se quedaría con cultura, se quedaría con... y soltaría educación. No, yo no he dicho de soltar nada, yo digo, o lo soltarlas todas, no sé. No, es decir, yo creo que eso será a posteriori, cuando pasado las elecciones, bueno, como vamos a tener mayoría absoluta el Partido Popular en Puentareas... ¿Sería la primera vez? Sí, pero como estamos convencidos de ello, pues vamos a digo yo, sería la primera vez que podrían gobernar por mayoría absoluta, porque de momento... En otros años, en otras épocas ya se gobernó... El candidato que repite por tercera vez, ¿no? Creo que es tercera vez. Sí. No, ¿tercera o cuarta? Tercera vez, sí, tercera vez. Tercera vez, bueno, tercera vez no consiguió mayoría absoluta en ninguna de las veces. De esta vez la vamos a conseguir. ¿Sí? Sí. O sea, en tiempos difíciles se crecen. Yo estoy convencidísimo, porque aparte se ha trabajado mucho, con mucho rigor, y yo creo que los ciudadanos lo entiendan, aunque evidentemente te encuentras gente por la calle y te dice, pues que no me ha gustado lo que habéis hecho en esto o en esto. Bueno, pero bueno, oye, el gobernar para todos es el problema, claro. No, sí, llover a gusto de todos nunca llueve, nunca, absolutamente nunca. Exactamente. Pero bueno, nada, quedamos emplazados a la noche del 25 de mayo. Pues por Ponteareas nos veremos allí. Nos veremos por Ponteareas, y si... Preparando el Corpus. Y, efectivamente, y si esta vez Andrés San Pedro sigue estando en el grupo de gobierno, espero que se porte bien con esta casa en tiempo de Corpus. Esperemos. Hay que dejar ahí una partidita de presupuesto. Sí, hombre. Que somos buenos. Y difundimos bien. Sí, evidentemente, y aparte con un calado social importante, porque ya lo he dicho antes, fue el intercambio natural con la parecida... Bueno, antinatural porque dejaron a 11 personas en la calle, o sea que no me vengan con líos, con lenguaje político correcto, que no le vale. No le vale. En ese sentido no, pero bueno, pero que sí que está ocupando ese nicho, sí. Bueno. Yo ya lo ocupaba, y no éramos competencia, ya lo ocupaba y no éramos competencia, pero bueno, en fin, que encantada de esta charla. Igualmente, de verdad. Y aparte agradeceros que me hayáis invitado, que haya estado... ¿No contaba con que le invitáramos? No me había planteado, sinceramente. Pero sí, pues nada, pues eso, muchas gracias tanto a ti como al medio y a los telespectadores, pues por estar... Pues nada, si alguno de ustedes quiere visitar Ponteareas y saber un poquito lo que tiene que visitar y tal, pues ya saben, en el Ayuntamiento Andrés San Pedro. Sin problema ninguno. No sería el primero que cogiera y lo llevara a visitar cualquier cosa, sin problema ninguno. Al contrario, mira, hemos tenido un grupito de unos directivos de una empresa catalana hace unos días, y pues los he llevado
llevado evidentemente al balneario y a visitar nuestros puntos álgidos turísticos de Pontareas, y se marcharon encantados. Y me queda una cosita muy pequeñita antes de decir adiós definitivamente por esta noche, que es que detrás de un concejal que lleva tantas áreas como Andrés San Pedro, áreas que funcionan en la mayoría de los casos y en la mayoría de las veces, hay un buen equipo, y usted tiene suerte. Tiene un buen equipo detrás. Sí, hombre, siempre quieres más, pero sí, yo, la verdad, y aparte siempre los defenderé. Responde. Y siempre los defenderé a todos ellos. Quiero decir que lo primero hay que confiar en la gente que tienes y a muerte con ellos, eso está claro. Y entonces yo siempre los defenderé, cada uno tiene también sus cualidades y sus carencias, sí, evidentemente. Pero de todas formas es muy buena gente, trabajadora, y que no me dejan tirado nunca. Por eso es un equipo que le responde, y eso es muy importante dentro de un ayuntamiento, dentro de la función pública. Exacto. Los técnicos, que suelen ser bastante imprescindibles, sobre todo si responden bien. Exactamente, justo. Pues Andrés San Pedro Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, a todos vosotros, hasta la próxima semana. El miércoles nos volvemos a encontrar, charlaremos con otro invitado, evidentemente, y no podemos avanzar nada por una sencilla razón, porque mañana van a ser confirmados, como ya decía antes, los 62 alcaldables del Partido Popular, y hay un alcaldable que a lo mejor se sienta la semana que viene en este sillón, si es confirmado mañana, porque a estas horas de la noche de la víspera, o sea, son las 11:25 de la noche del 18 de marzo, y mañana día 19, San José, van a ser confirmados los alcaldables, pero hay uno que oficialmente todavía no lo tiene, pues eso, fijo, pero sí, evidentemente mañana va a ser nombrado candidato, y lo tendremos con nosotros prácticamente en exclusiva, sentado en este sillón. Así que por eso no podemos decir quién será el invitado de la próxima semana, porque a lo mejor hay que hacer un pequeño cambio en la escaleta. Nada, feliz semana, gracias por estar ahí, y nos vemos hasta la semana que viene.